En este video lo que vamos a estar viendo es impuesto diferido. Vamos al apunte. Bueno, ¿cuáles son los temas que se van a desarrollar en este apunte? Vamos a ver cómo se contabiliza el impuesto a las ganancias y cuál es la diferencia entre el resultado contable y el resultado en positivo. Principalmente vamos a ver que el resultado contable surge porque nosotros estamos aplicando las normas contables y el resultado impositivo surge porque nosotros estamos aplicando las normas impositivas, que sería la ley del impuesto a las ganancias. También vamos a desarrollar cómo vamos a determinar el cargo por el impuesto a las ganancias. Vamos a ver específicamente qué es el método de impuesto diferido y cómo se hace el tratamiento de las diferencias que son temporarias y diferencias que son permanentes. Estos surgen del método de impuesto diferido. Bueno, acá lo que tenemos es una introducción. Dice, el impuesto a las ganancias nace como un impuesto a los réditos. O sea, anteriormente se llamaba así. Bueno, bajo la presidencia, fíjate, en 1933, bajo la presidencia de Agustín Justo. Luego, cuando está la presidencia de Perón, se cambia el nombre y pasa a llamarse impuesto a las ganancias, que actualmente se llama impuesto a las ganancias. El impuesto se divide en 4 categorías: la renta del sueldo, las rentas de capital, las rentas de las que son empresarias, las rentas del trabajo personal, respectivamente. El impuesto a las ganancias sobre personas físicas es progresivo y no tiene una alicuota fija. Es decir, que nosotros vamos a ver cuál es la ganancia de esta persona física cada vez que determinamos el impuesto a las ganancias, y en función del monto, en función de esa ganancia, me va a dar una tabla, esto del impuesto a las ganancias, me va a decir cuánto es que le corresponde pagar el impuesto. No tengo algo progresivo que dice, bueno, de tal monto hasta tal monto tenés que pagar un 25%, de tal monto hasta tal monto un 30%, de tal monto a tal monto un 35%, que esto sí pasa para las empresas. Entonces dice que es esta tasa variable que va aumentando según el monto. Vamos a ver que el impuesto a la ganancia se llama base imponible a esa ganancia que está sujeta al impuesto, se llama base imponible. Y entonces acá para las empresas tenemos hasta el tope máximo del 35%. Bueno, igualmente acá lo que nos dice que dice, en el caso de las sociedades, la tasa fija es del 30% del resultado del ejercicio. Bueno, esto generalmente va cambiando en el transcurso de los años y sale específicamente la ley de impuestos a las ganancias. De ahí sale. Probablemente, ¿qué pasa? Como vos estás viendo contabilidad, o sea, estas clases son de contabilidad, probablemente no nos hacen que nosotros nos pongamos a estudiar impuestos a las ganancias, porque sería una materia que se llame, por ejemplo, tributaria o algo impositivo. Entonces, generalmente se dan los ítems necesarios de la ley de impuestos a las ganancias para que uno no tenga que leerla toda y que pueda resolver la parte contable del impuesto a las ganancias. Después, obviamente que en el plan de estudio va a estar esta materia que se llama impuesto a las ganancias, entonces cuando estudies esa materia después vas a poder analizar las dos. Uno cuando es profesional vas a ver los dos, tanto del área contable como del área impositiva. Entonces dice, en la carpeta, en el punto 2.1, se hace referencia a lo que dispone la ley actual de el impuesto a la ganancia. Bueno, entonces tendríamos que leer esa ley. Nosotros no vamos a leer la ley. Bueno, podríamos sí, pero no vamos a estar leyendo en este punto, en esta clase. Entonces dice, a diferencia de lo que sucede con las personas físicas, que se toma el año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, en el caso de las sociedades se tiene que partir de el resultado del ejercicio, que surge de ¿qué? De los estados contables anuales. Y no importa la fecha de cierre. Entonces acá nos da un ejemplo y dice, bueno, ¿qué pasa si la empresa, su fecha de cierre de ejercicio le cae, por ejemplo, nos da un ejemplo, en el mes de marzo? Bueno,
Lo que tenemos que tener en cuenta que el vencimiento de este impuesto siempre opera 5 meses después de la fecha de cierre del ejercicio. Entonces, por ejemplo, en este caso de que cierra el ejercicio en el mes de marzo, entonces la declaración jurada de esta empresa va a vencer en el mes de agosto. Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. O sea, empiezo a contar desde el mes siguiente de marzo. No obstante, dice, por un correcto devengamiento del cargo por este impuesto, se debe hacer una provisión. Claro, yo llego al cierre del ejercicio y tengo que hacer una provisión. ¿Provisiones qué son? Son deudas que son ciertas, porque yo sé que tengo que pagar, en este caso es un impuesto a las ganancias, o podría ser para el aguinaldo. Yo sé que en algún momento lo tengo que pagar, pero que a la fecha todavía no es exigible. Esas son las provisiones. Son pasivos. Entonces dice que normalmente las compañías cuentan con esta información para realizar la provisión al cierre del ejercicio. Y tradicionalmente lo que se hace es se contabiliza el resultado por el impuesto a la ganancia por el monto que surge de ese cálculo de la provisión. Y acá viene lo importante, acá empezamos un poquito ya a entrar a lo que es el impuesto diferido. Acá nos está diciendo, tenemos que tener siempre en claro que lo que decíamos al comienzo de la clase, las normas impositivas no coinciden con las normas contables en lo que se refiere a los criterios de medición y al reconocimiento de resultados. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Seguramente lo vamos a ver más adelante, pero en este punto. Por ejemplo, para las normas contables nos permiten poder determinar deudores incobrables. Capaz que determinamos este deudor incobrable en función de un porcentaje, o podemos hacer, puede ser una base analítica o más bien, analítica sería, me fijo a ver qué clientes tengo, la clase de clientes que tengo, y voy viendo a ver si este cliente me fue pagando los años anteriores o no, y así también podría determinar los deudores incobrables. Pero para la ley del impuesto a la ganancia no me lo permite. O me da otras pautas, no me lo permite de la misma forma que contablemente. Entonces, si yo estoy hablando de mi contabilidad, mi estado de resultado, generado mi resultado o mi ganancia neta, ahí adentro va a estar metido, por ejemplo, deudores incobrables restando, y impositivamente no me lo permite. Otro ejemplo puede ser también en cuanto a mediciones. Vamos a un ejemplo un poco más fácil por ahí. En el caso de las mercaderías. Los bienes de cambio, nosotros vimos que las resoluciones técnicas en la contabilidad nos da dos opciones. Depende del tipo de bien de cambio que tenga el ente. Podemos decir que al cierre del ejercicio la podemos medir a su costo de reposición o el valor neto de realización. Vamos a quedarnos con el costo de reposición. Costo de reposición sería lo que me sale volver a comprar esa mercadería que tengo al cierre del ejercicio. Eso sería. Es un valor de entrada. Pero en el impuesto a la ganancia me dice que, por ejemplo, tengo que medir esas existencias al valor de la última compra. Entonces ya ahí voy a tener diferencias. Principalmente en donde, va a estar impactando en el resultado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aumentamos el valor de nuestra existencia final, ¿te acordás que, por ejemplo, cuando queríamos aumentar el valor de la mercadería, poníamos mercadería activo que aumenta contra la cuenta resultado, para ahí usábamos resultado por tenencia, que era una cuenta de resultado positivo, y ahí es donde impacta en el estado de resultado. Y así con un montón de rubros, pasa con un montón de rubros, esas situaciones donde hay diferencias. Entonces, acá ya en este punto vamos a estar viendo cuál es el concepto y cuál es el objetivo del impuesto diferido. Entonces dice, el cálculo del impuesto a las ganancias por el método diferido registra ¿de acuerdo a qué? A lo devengado. Y las operaciones que tienen un efecto impositivo temporal difieren del contable o al contable. Es decir, contablemente vamos a estar registrando los activos y los pasivos impositivos generados en un determinado ejercicio y que se utilizarán o aplicarán en futuros ejercicios. Es decir, que este método, el método del impuesto diferido, es un registro contable. Voy a estar haciendo un registro contable
que se va a utilizar ¿para qué? Principalmente para poder reflejar las diferencias temporales. Fíjate que acá hablamos de diferencias temporales, que después las vamos a ver. Diferencias temporales que existen entre el momento en que se generan los ingresos y los gastos en la contabilidad y el momento en que se deben pagar esos impuestos correspondientes. Por ejemplo, una empresa puede generar ingresos en un año determinado, pero el impuesto correspondiente se debe pagar el año siguiente. Entonces el objetivo del impuesto diferido es poder asegurar que la empresa contabilice de forma adecuada el impuesto que va a tener que pagar en el futuro. Por eso voy por lo devengado. Para poder así reflejar su situación financiera real en la contabilidad. De esta manera se busca evitar que existan diferencias entre ¿qué? Entre el resultado contable y el resultado fiscal y poder garantizar que sea congruente las registraciones. Entonces acá me dice el propósito, principalmente esto es poder utilizar método lo devengado, independientemente en el momento en que se hace el pago, porque generalmente yo voy a estar pagando el impuesto que registré en el ejercicio, por ejemplo, 31 de diciembre de 2022, lo voy a pagar hasta el mes, tengo hasta 5 meses del mes del 2023. Entonces, bueno, acá vamos a ver un poquito de las ventajas. No es el único método, pero bueno, acá estamos presentando este método. Estamos presentando, me dice, bueno, las ventajas del método me permite analizar los motivos de las diferencias entre las evaluaciones contables y fiscales al cierre del ejercicio. Y me permite explicar los efectos en los resultados de los diferentes criterios contables e impositivos. Este análisis es relevante cuando el ente debe pagar impuestos a las ganancias pese a que sus estados contables registran resultados finales negativos. ¿Por qué pasa? En la ley del impuesto a las ganancias vamos a ver que cuando la empresa tiene una pérdida no tiene que pagar impuestos a las ganancias. Por eso me está diciendo pese a que contablemente tengamos un resultado final negativo. Bueno, y acá dice, bueno, en el punto 2.2 de la carpeta hace referencia a esta cuestión. La cuestión es la siguiente, método diferido, hablamos de que van a haber normas, difiere entre las normas contables y las normas impositivas. ¿Qué pasa? Las normas contables me van a arrojar un resultado contable y las normas impositivas me van a arrojar un resultado impositivo. Entonces voy a tener que ajustar esas diferencias, ajustes o diferencias, y que hay algunas que se llaman temporales y hay otras que se llaman permanentes. Entonces, las que son temporales son las que intervienen en este método. Intervienen en el método del impuesto diferido. Las que son diferencias permanentes, estas no intervienen en el método que estamos analizando. Y entonces acá, en este punto, vamos a estar hablando de las diferencias temporarias. Entonces, ¿qué dicen de las diferencias temporarias? En la diapositiva, que se tratan de, o que son reconocidas con diferencias de ejercicios. Y que por eso sus efectos en algún momento es cuestión de que pase el tiempo. Es cuestión del tiempo para que se puedan compensar o que se puedan revertir. Y que estas diferencias temporales tenemos que saber que son las que originan lo que vamos a llamar como activos por impuesto diferido y pasivos por impuesto diferido, que lo vamos a estar registrando contablemente como una cuenta. Como una cuenta contable. Acá tenemos unos ejemplos de qué sería o qué puede ser o qué puede causar una diferencia temporal o transitoria. Y entonces acá nos dice factores que generan estas diferencias temporarias. Por ejemplo, en el caso de las diferencias en la imputación de las diferencias de cambio, depósito en el exterior, diferencia en la estimación de la vida útil o la depreciación de los bienes de uso o de los intangibles. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, para las normas contables, nosotros nos permite, por ejemplo, depreciar un bien de uso, salvo el inmueble que son 50 años, o por ahí algún equipo de computación que podemos específicamente depreciar por 3 años, o los rodados que por ahí depreciamos por 5 años. En general, el resto de los bienes hacemos la depreciación a 10 años. Y ese porcentaje o ese valor de depreciación surge en función de la vida
o sea, sí, la vida útil, pero principalmente del valor de origen que tenga ese bien, en función de a cuánto lo compramos a ese bien. Y en cambio para las normas impositivas te dice, bueno, la norma del impuesto a la ganancia te dice, hace de cuenta que tu bien de uso te salió 20.000 pesos y amortizalo a 5 años y te va a dar 4.000. Te dice que puedes tomar hasta 4.000 pesos. Y que en realidad capaz que tu bien de uso contablemente no lo tenés registrado por 20.000, porque capaz que te salió mucho más, 80.000, 100.000, 200.000. Bueno, y entonces ahí van a estar las diferencias entre uno y otro. También puede ser diferencia en los criterios de medición, como los bienes de cambio que hoy charlábamos, o puede ser en las inversiones en sociedades, y también diferencias al momento de poder reconocer las previsiones, que hoy también charlábamos de los incobrables, o obsolencias también. Obsolencias. Bueno, y este sería como un resumen para poder hacer las registraciones. Fíjate que acá me dice qué pasa en el ejercicio actual, qué efecto impositivo genera en ejercicios futuros y la imputación contable. Entonces, vamos a estar comparando que activos y pasivos. Y entonces, vamos a suponer que estamos en la primera situación, donde ¿qué pasa? El activo contable es mayor que el activo impositivo, entonces el efecto que produce es una diferencia gravable que se grava y la imputación contable, la cuenta que voy a utilizar se va a llamar pasivo por impuesto diferido. Te voy a mostrar un ejemplo, como para que lo veamos más gráficamente. Es el caso 4. Supongamos que contablemente yo pude medir al cierre del ejercicio las máquinas, o mejor dicho, la empresa optó por medir los bienes de uso a su valor corriente. ¿Te acordás que tomábamos el valor razonable? Es decir, la empresa podía optar por los bienes de uso, el modelo de costo o el modelo de revalúo o de revaluación. ¿Y qué pasa? Acá dice que la revaluación, es decir, para las normas contables la tenemos aptas, ¿no? Nos permite. Pero para la ley del impuesto a las ganancias no prevé esa situación, entonces no lo podemos hacer impositivamente. Entonces ya voy a tener una diferencia que voy a partir de que las máquinas tienen un valor más grande porque estoy evaluando a su valor de mercado contra una amortización acumulada correspondiente, me va a dar su valor residual de 325.000 y que fiscalmente o impositivamente la máquina me quedó a su valor histórico, 250.000, con su amortización acumulada respectiva, y entonces su valor residual es más chico, 200.000. Entonces cuando yo comparo el valor residual contable con el impositivo, veo que hay una diferencia. Esta diferencia es de 125.000 y que si yo a esos 125.000 le aplico el 35%, me va a estar dando lo que tengo que registrar como impuesto a las ganancias. Porque es por la diferencia y siempre trabajo con una alicuota. Puede ser el 35%, puede ser el 30%, el 25%, dependiendo de lo que diga la norma del impuesto a las ganancias en el momento que yo estoy haciendo la registración. Acá dice, el activo corriente en este caso es mayor al activo fiscal, entonces me corresponde registrar la cuenta que se llame pasivo por impuesto diferido. Entonces la empresa va a estar registrando resultado negativo, impuesto a las ganancias, a provisiones por impuesto a las ganancias, que dijimos que la empresa generalmente utiliza esta cuenta, provisiones, por el monto, bueno, este monto lo va a estar estimando. Y, por lo que determinamos recién, va a quedar pasivo del lado del haber, como pasivo por impuesto diferido, por los 43.750, que dijimos que surge de estos 125, aplicado la tasa del impuesto a las ganancias, y la contrapartida va a ser el impuesto a las ganancias que me queda al lado del debe. Entonces me queda resultado negativo restando. Mejor dicho, es un resultado negativo que nace, ¿no? Es un aumento de una cuenta de resultado negativo. Y entonces, volviendo a la siguiente situación, que nuestra situación 2 en este apartado, en esta diapositiva, sería en el caso, ¿qué pasa? Si el activo contable es más chiquito que mi activo impositivo, es menor que el activo impositivo, entonces me va a dar una diferencia deducible y se va a llamar la imputación contable, la cuenta contable se va a llamar activo por impuesto diferido. Fíjate que acá hablamos de grabar impuestos, o deducir impuestos, es restar impuestos. Eso tiene que ver con la norma impositiva, que están esas palabras, ¿no? Esa forma de expresar. Vamos a un ejemplo. Entonces sería el caso 1, este que está acá.
Y es en caso uno de los más facilitos del que estábamos hablando, de que qué pasa si la empresa tiene un rodado, por ejemplo, de 85.000 pesos y va a registrar su amortización. Acá tenemos el enunciado. Yo después te voy a pasar el enunciado de este práctico para que vos veas solamente los casos que estamos viendo en el video. Caso 1 y caso 4. Los otros no, porque por ahí son... Bueno, no lo vamos a ver acá y por ahí no es necesario que lo veas. Este sería el enunciado que me dice que... ahí me dice, mira, el artículo 88 de la ley del impuesto a las ganancias, si vos vas a la ley del impuesto a las ganancias vas a ver que me dice que la ley me establece un tope. ¿De cuánto? De 20.000 pesos. Yo puedo tomar hasta 20.000 pesos, lo que en el caso de la adquisición de rodados, es para rodados. Y que el método de depreciar va a ser línea recta. Entonces supongamos que durante el ejercicio la empresa compró un rodado por 85.000 pesos y que tiene una vida útil de 5 años. Estimada de 5 años. Y acá dice impuesto a las ganancias determinado en la liquidación anual de este monto sería lo que vamos a registrar como provisión. La empresa hizo todos los cálculos necesarios como para llegar a un valor estimativo. Y entonces nosotros, bueno, hacemos el cálculo de la amortización como siempre hacemos. Hacemos los 85.000, este valor del rodado, 85.000, la empresa lo compró por 85.000, dividido 5 años serían 17.000. O sea que la cuota de ese año de la amortización, que va a ser nuestra primera amortización porque lo compré en este ejercicio, es de 17.000 pesos. Entonces me queda un valor residual de 68.000. Hago la resta, valor de origen menos de amortizaciones o depreciaciones acumuladas me da valor residual. Pero ¿qué pasa? Bueno, fiscalmente lo que vimos recién en la ley de impuesto a la ganancia es que no me permite tomar los 85 para la amortización, sino me dice toma 20 y dividido por 5 me da 4. Entonces al 85 voy a tener que restar un número más chico, que son 4.000. Y entonces ahí me da un valor residual fiscalmente en función de las normas del impuesto a las ganancias, de 81.000 pesos. La diferencia es de 13.000. Y acá justo estoy en este caso de que qué pasa cuando el activo contable es menor que el activo fiscal, se genera la cuenta que se llama activo por impuesto diferido. ¿Por cuánto va a ser el monto? Bueno, por esta diferencia que dijimos que son de 13.000 pesos, le aplico el 35% o la alícuota que sea aplicable en ese momento, que me va a dar 4.550. Acá tengo 13.000 por 0.35, 4.550. Eso es lo que voy a estar registrando en el segundo asiento, que va a decir activo que aumenta, me va a quedar activo por impuesto diferido, 4.550, y la contrapartida me queda impuesto a las ganancias. En este caso es una cuenta de resultado negativo que disminuye, porque las cuentas de resultado negativo aumentan en el debe, disminuyen en el haber. La contrapartida me queda restando, por eso es que se dice que se deduce, como que tenemos menos impuestos. Y en el asiento, antes la empresa va a hacer el asiento donde diga impuesto a la ganancia a provisiones por impuesto a la ganancia, que va a ser en función del análisis que la empresa haga para determinar, por ejemplo, 160.820. Y por otro lado tenemos, ¿qué pasa con el pasivo? ¿Qué pasa si el pasivo contable es mayor al pasivo impositivo? Entonces, por la diferencia se tiene que reconocer, es una diferencia deducible y se va a reconocer la imputación contable como activo por impuesto diferido. Y en el caso de que sea a la inversa, o sea, que decir que el pasivo contable es menor al pasivo impositivo, esa diferencia se va a gravar. Se llama diferencia gravable. Y la imputación contable, es decir, la cuenta donde nosotros vamos a poder registrar contablemente, se va a llamar pasivo por impuesto diferido. Y ahora vamos a un ejemplo. De estos casos no tengo ejemplos, pero no es necesario que veamos ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de la cátedra. Y entonces, en este punto, lo que te sugiero que pauses el video y lo puedas leer. Y después volvés a mirar el video. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Dice, es una sociedad que tiene un capital de 100.000 pesos y que está destinado 80.000 pesos a la compra de mercaderías. ¿Qué pasa? Durante el ejercicio la empresa lo que hace es vende el 90% de esa mercadería y lo vende a un precio de ¿cuánto? De 95.000 pesos de contado. Al ser el ejercicio contable,
esas mercaderías tienen un valor de mercado, es ese costo de reposición que es de un valor de 12.000 pesos. Pero impositivamente nosotros dijimos que la ley de impuesto a las ganancias no me permite medir al cierre del ejercicio las mercaderías a costo de reposición, sino que me permite únicamente medirlas a su valor de la última compra o costo de la última compra. Entonces va a ser más chico, en este caso son 8.000 pesos. Por ahí la última compra fue los primeros días de diciembre, que tenía ese valor, y al 31 de diciembre, que es el cierre del ejercicio, aumentó su valor. Entonces cuando estamos al cierre del ejercicio, que sería 31 de diciembre del X1, los estados contables, ¿cómo van a quedar? Bueno, van a quedar de la siguiente manera. En la cuenta caja nos va a quedar tanto el saldo contable, nuestra segunda columna vamos a poner los saldos contables y los saldos impositivos. Entonces no va a haber diferencia en esos casos, ¿no? Mismo valor saldo contable, mismo valor saldo impositivo. El que tiene diferencia es mercaderías o bienes de cambio. 12.000 contablemente, impositivamente 8.000. Entonces los totales, ahí va a pasar a tener 127.000 y 123.000. Y después nuestro capital va a quedar igual. Entonces lo que va a cambiar es el resultado de la venta. Y el total es ese valor que nos va a quedar de 127.000. Entonces ahora vamos a ver el estado de resultado. Cómo surge ese resultado. Estos 27.000 y estos 23.000. Bueno, vamos a ver entonces que contablemente las ventas nos quedan de 95.000 y impositivamente lo mismo porque es el valor precio de venta. Lo que es el costo de la mercadería vendida, en este caso nos va a quedar de 72.000, es el valor que nos costó comprar esa mercadería y que luego la estamos vendiendo. Utilidad bruta 23.000 y 23.000. Y acá la diferencia que hay entre en los saldos contables y los saldos impositivos es que nosotros contablemente reconocimos un costo de reposición. La diferencia del valor que tenía al cierre de ejercicio, su valor histórico de mercadería, con respecto a su valor corriente, su valor de mercado, son 4.000 pesos, que se registra con la cuenta resultado por tenencia. Entonces la empresa registró mercaderías por 4.000 pesos a resultado por tenencia como una ganancia por 4.000 pesos. Y ahí es donde está que tenemos la diferencia. El saldo contable, nuestro resultado ante impuesto, 27.000 pesos. Y el saldo impositivo, si lo preparamos los estados contables con las normas, con el impuesto o la ley de impuesto a las ganancias, nos queda de 23.000. Bueno, acá tenemos una planilla de la liquidación del impuesto a las ganancias, es la forma que se expone, es una planilla, es una hoja de trabajo, donde lo que se hace se parte de los 27.000 pesos que eran el resultado contablemente, donde tenían los 4.000 del resultado por tenencia. De un lado se pone la mercadería impositivamente, que es 8.000, del otro lado se pone la mercadería contable de 12.000. Bueno, los subtotales. Y lo que vamos a hacer es, del subtotal nos quedó 35.000. ¿De dónde surgió? Bueno, del resultado ante impuesto, más los 8.000 de la mercadería impositiva, nos dio 35.000 pesos. Pero nosotros dijimos que tenemos que aplicar el impuesto a la ganancia sobre la ganancia. Es decir, que la ganancia, ¿cuál ganancia? Y la ganancia impositiva, es decir, el resultado del ejercicio que generó la empresa, pero armado con las normas de la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cuál dijimos que era el resultado impositivo? Eran los 23.000, no los 27.000. Entonces a esos 23.000, que es el resultado impositivo, le vamos a aplicar el 30% y me va a dar que el impuesto determinado son de 6.900 pesos. Y entonces acá tenemos la explicación de la diferencia que surge entre el saldo contable y el saldo impositivo. Entonces contablemente la mercadería me quedó en 12, 8.000 pesos me quedó impositivamente, la diferencia son de 4.000, 12 menos 8 son 4.000. Y a esos 4.000, viste que lo que estuvimos viendo en el caso 4 que presenté y el caso 1 que presenté, decíamos que de la diferencia yo tenía que aplicar el impuesto a las ganancias. En este caso, la alícuota es del 30%. Eso va a depender de lo que diga la ley año a año. Por ahí es un 30, un 25, bueno. O también depende de los requisitos que diga el impuesto a las ganancias. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? El valor contable es mayor a
mi valor impositivo. Cuando nosotros decíamos que si mi valor contable es mayor a mi valor impositivo, entonces generaba un pasivo por impuesto diferido. Y es de 1.200. 4.000 por 30%, 1.200 pesos. Y entonces la registración, acá está hecha la registración todo de una, o sea, en un solo asiento. Cuando hoy te mostraba los ejercicios anteriores, estaban hechos en 2 asientos, se pueden hacer en 2 asientos o en uno. Acá, ¿qué íbamos a ubicar? Bueno, estos 6.900 corresponde a... Vengo un poquito más arriba. Lo que determinamos hoy provisoriamente, o lo que vamos a poner como provisión. Entonces, y estos 1.200 dijimos que es el pasivo por impuesto diferido. Como es pasivo, tiene que quedar del lado del haber. Y la provisión dijimos que es un pasivo, que es una deuda cierta, que a la fecha no es exigible, pero que es una deuda y que en el futuro va a ser exigible. ¿Cuándo va a ser? Bueno, del cierre de ejercicio a 5 meses, contamos a 5 meses y ahí tiene que pagar el impuesto. Entonces vuelvo. Acá me pasé. Entonces fíjate que estamos en la página 7. Y vamos a registrar pasivo por impuestos diferidos del lado del haber, provisión por impuesto a las ganancias del lado del haber por 6.900, el pasivo por impuestos diferidos son 4.000 pesos de la diferencia por el 30%, 1.200, y toda la diferencia va a estar del lado del debe como resultado negativo que aumenta, impuesto a las ganancias por 8.100, la suma de los dos. Y entonces acá me está explicando, me dice, bueno, si al resultado contable, que son 27.000 pesos, que es el contable, fíjate, dice el resultado contable, 27.000 pesos, le aplico el 30%, me da 8.100. ¿Qué es esto que registré acá? Lo que pasa es que estos 6.900 lo calculé sobre qué? Sobre el monto, sobre el resultado fiscal o el resultado impositivo. Vengo de vuelta a la página 6. Y fíjate que habíamos dicho que partía de los 23.000, que era el resultado en positivo, aplicando el 30%, surgió los 6.900. Y después, bueno, como decíamos, de la diferencia, surgía el pasivo por impuesto diferido de 1.200. Y ahí me queda registrado 8.100. Y entonces después me dice, bueno, por lo tanto los estados contables, ¿cómo me van a quedar? Me van a quedar de la siguiente forma. Mercaderías. Bueno, la cuenta caja, de lo más líquido a lo menos líquido, siempre se expone el activo, así que primero va a estar caja, bueno, mercaderías 12.000, fíjate que es saldos contables, estoy hablando. Total del activo 127.000. Y en el pasivo va a aparecer que la cuenta, esto es al cierre del ejercicio, impuestos a pagar por el impuesto a las ganancias 6.900. Entonces 6.900 dijimos que salió del resultado fiscal o resultado impositivo. Y va a haber otro pasivo que diga impuestos o pasivo por impuesto diferido por 1.200. Ahí la suma de los dos me da los 8.100. Total, después tengo capital, el resultado del ejercicio, el total, y después, bueno, que voy a chequear que el total del activo, 127.000, corresponda a la suma del pasivo más patrimonio neto, como para corroborar que esté bien. ¿Y el estado de resultado cómo me queda? Bueno, me van a quedar las ventas, el costo, utilidades bruta, resultado por tenencia, porque este es el estado de resultado contable, así que reconocimos esos 4.000 pesos resultado por tenencia. El resultado de impuestos, ya hemos hablado de que era de 27.000 pesos, y acá viene, era antes de impuesto, acá viene el impuesto a las ganancias por los 8.100. Y ahí después me queda que el resultado después de impuestos de 18.900. Entonces dijimos que este método servía para eso, para poder reflejar en la contabilidad lo que yo pago realmente por el impuesto a las ganancias, que surge de una liquidación o surge de el monto imponible es el resultado fiscal o resultado impositivo. Pero también quiero dejar en la contabilidad expuesto que otra parte, y la diferencia, las diferencias de cuenta de resultados que impositivamente no están, que contablemente están, que justamente dijimos que era 4.000 pesos, que lo registramos acá, y entonces lo utilizo a través de este método que dice activo por impuesto diferido o pasivo por impuesto diferido. En este ejemplo quedó justo pasivo por impuesto diferido. Pero fíjate que en el ejemplo solamente es un solo caso, una sola situación, y que es la de medición al cierre de ejercicio de mercaderías. Pero dijimos que puede haber muchos casos, es decir,
la persona que se encargue de hacer el estado de resultado impositivamente y contablemente, bueno, va a tener que tener los conocimientos contables y también los conocimientos impositivos, porque van a haber un montón de rubros que van a generar diferencia. Esto es a modo de ejemplo y, bueno, para aprender el tema. Entonces dice, bueno, como vemos, el impuesto a las ganancias se registra por el resultado contable, mientras que el impuesto a pagar está dado por el resultado impositivo. Y entonces la diferencia fue reconocida a través de una ganancia contable, que en este caso fue resultado por tenencia, que podría haber sido resultado negativo o positivo, sobre las que no se tributa el impuesto a las ganancias. No vamos a tributar el impuesto a las ganancias sobre un resultado que no se reconoce impositivamente. Entonces esta diferencia se va a cancelar o se cancelará cuando se devenguen los resultados impositivos. ¿Cuándo se van a devengar esos resultados impositivos? Bueno, ahí lo vamos a ver. Dice, supongamos que no hay otras operaciones y en el ejercicio siguiente, fíjate que estamos al 31 de diciembre del X2, se venden las mercaderías por 15.000 pesos. Y se abona el impuesto a pagar. Acá estamos hablando del devengamiento. Entonces, el estado de situación patrimonial al año siguiente, luego de la venta de mercadería por 15.000 pesos, ¿cómo va a impactar? Bueno, primero que vamos a ver que ahora ya no tengo más la cuenta mercaderías en el activo porque se vendió. Toda la mercadería que yo tenía se vendió. Vas a ver también que la cuenta caja aumentó porque había pasado de 115.000 a 15.000 pesos más porque esta venta se hizo de contado para reflejar esa venta. Y por otro lado también vas a tener, el resultado del ejercicio en el estado de patrimonio neto. En el patrimonio neto vas a tener por 3.000 pesos que corresponde al estado de resultado. Vamos a ver el estado de resultado. Bueno, el estado de resultado, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasó el año pasado, el estado de resultado ya quedó el año pasado. En este año yo quiero reflejar las ventas de este año. Entonces va a aparecer ventas por 15.000 pesos porque las vendí a 15.000 pesos. Y en el costo de la mercadería vendida, esas mercaderías que yo el año pasado las valué a 12.000 pesos, contablemente ahora se ven reflejados en el costo de mercadería vendida por 12.000 pesos. Y acá donde hablaba del devengamiento, porque lo que está sucediendo, hablaba del devengamiento del impuesto, pero lo que está sucediendo es que esa mercadería la estoy vendiendo. Entonces va a estar reflejado por 12.000. Pero impositivamente yo las tenía evaluado a 8.000, así que las voy a dar de baja por 8.000. Y ahí ya tengo la utilidad bruta contablemente 3.000 pesos y utilidad bruta fiscalmente o impositivamente 7.000 pesos. Acá tengo estos resultados antes de impuesto y vas a ver que se vuelve a hacer esta planilla de la liquidación. Esta es la liquidación del impuesto a las ganancias, la hoja de trabajo, donde voy a estar partiendo del resultado antes de impuesto, el resultado contable. Acá poníamos las mercaderías contables que tenía al inicio, son contables, y las mercaderías que yo tenía al inicio impositivas, los subtotales, y después hacíamos que el resultado impositivo, yo tenía que tomar el resultado impositivo, que en este caso dijimos acá arriba lo tengo, 7.000 pesos, le aplicaba el 30% para poder determinar el impuesto. El impuesto determinado en este caso son de 2.100. ¿Cómo está hecho? Por el resultado impositivo, 2.100. Y entonces acá tengo, dice, ¿cuáles son las diferencias entre los saldos contables e impositivos? No los tengo, porque ya no tengo más mercadería. Entonces mercadería me quedó en 0 y impositiva me quedó 0. Este es el caso donde se vendió toda la existencia que teníamos de mercadería, porque si me hubiera quedado algo de mercadería volvería a ser la situación anterior, donde las puedo evaluar contablemente a valores corrientes e impositivamente a su costo de la última compra. Entonces acá 30%, 0, queda 0. Entonces, ¿qué pasa? En este caso voy a estar registrando como yo la provisión del impuesto a las ganancias la tengo que registrar por 2.100. Es decir, por esta planilla, por esta hoja de trabajo que yo armé acá, donde dije liquidación del impuesto a las ganancias por 2.100. Salió de los 7.000. Bueno, pero ¿qué pasa? El impuesto a las ganancias, que lo tengo acá explicado, me dice, como vemos, el impuesto a las ganancias se registra por el resultado contable, y el resultado contable no eran 7.000, eran 3.000. Vos podés volver, vamos a volver, y acá habíamos dicho que era 3.000 pesos. O lo tenemos acá, 3.000 pesos. Entonces si nosotros hacemos 3.000 por el 30%,
Vuelvo a la hoja donde estamos. Esta es la hoja 9. Al final de la hoja 9 tengo la explicación. El 30% de 3.000, ahí me va a decir que son 900 pesos. Ahí me va a estar dando cuál es la cuenta del estado de resultado que voy a estar registrando como impuesto a las ganancias, que van a ser los 900 pesos. Mientras que el impuesto a pagar impositivamente, ¿cuál fue? El que surgió de los 7.000, porque ese era el resultado impositivo, aplicando el 30%, me había dado 2.100. 2.100. Y acá me falta la diferencia, porque yo necesito contablemente, en mi contabilidad, porque esto de la registración contable tiene que balancear. Yo no puedo dejar 900 y 2.100. No. Y entonces, lo que armo, en este caso lo que se arma es, se va a dar de baja el pasivo por impuesto diferido que había reconocido anteriormente, que eran los 1.200. Y acá ahí me dice la explicación. Dice, la diferencia, estos 2.100, es porque ahora reconocimos la ganancia impositiva, porque ahora realmente vendí esa mercadería. Reconocí la ganancia impositiva que no se reconoció en el ejercicio anterior. Y ahí, de ahí es donde surge. Y entonces acá voy a tener el ejercicio... la comparación del ejercicio 1 y el ejercicio 2. Fíjate que habla de resultado contable, resultado impositivo. En el ejercicio 1 eran 27.000 contablemente, 23.000 impositivamente, y la diferencia era de 4.000. Y después para el ejercicio X2, contablemente registramos 3.000, impositivamente 7.000, la diferencia de 4.000, pero fíjate que es menos 4.000. Y con esto ya terminamos el tema de lo que es teoría de impuesto diferido. Espero que te sirva. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.